Bueno, buenísimo. Muchas gracias por la invitación a este encuentro mundial de Gran Chaco. La verdad que muy entusiasmado de participar. Lamentablemente no pude ir de forma presencial por cuestiones personales, pero muy agradecido de participar en esta mesa. El tema que hoy me invitaron a charlar un poquito tiene que ver con el canje de deuda por inversión en recuperación sostenible. Unas veces he mencionado canje de deuda por acción climática o por inversión en naturaleza. Ahora vamos a ver por qué cambiamos un poco el título. Y va a estar centrado exclusivamente para Argentina, ¿no? Digo que esta es una limitación, sabemos que hay gente de otros países, les pido disculpas. Este es una presentación en el marco de una consultoría para un programa de cooperación internacional y estamos enfocados en evaluar las oportunidades que tiene Argentina para este instrumento. Así que sin más, nos metemos en tema. Estamos trabajando sobre tres puntos concretos, ¿no? Digo, ¿cuál es el estado de la cuestión sobre esta posibilidad de canje de deuda por recuperación sostenible? Y ahí profundizamos un poco sobre el contexto internacional. Bueno, ¿qué está pasando en nuestro país y en Argentina con respecto a estas temáticas, ¿no? De deuda, de cuestiones ambientales y de crisis climática? Luego ya metemos un poquito más y profundizamos sobre de qué hablamos cuando hablamos de un instrumento de canje de deuda, ¿no? Ya sea por naturaleza, por acción climática o por recuperación sostenible. ¿Cuáles son las metodologías, cuáles son los procedimientos, qué actores participan, cuáles son las ventajas y cuáles son también las preocupaciones y los desafíos más importantes que tenemos que abordar para hacer un buen instrumento? Después nos metemos en algunos casos concretos de canje de deuda anteriores para conocer un poquito cuáles son los antecedentes que tenemos. Y ahora estamos trabajando sobre qué propuestas tenemos específicamente para Argentina en materia de deuda soberana y de canje de deuda. Entonces, entender un poquito más cómo está compuesta la deuda argentina, qué viabilidad existe para hacerlo, qué proyectos se podrían financiar con este capital que se canjearía. Ahora hablamos un poquito más de eso. Y la idea es terminar este trabajo, no esta presentación, sino que todo este trabajo con un documento de posición muy claro sobre una propuesta concreta y específica de un canje de deuda para nuestro país, ¿no? Hasta ahora vamos a ver hasta el punto 2, es decir, vamos a empezar a trabajar algunos temas de qué propuestas se podrían implementar en Argentina y todavía no cerramos eh, la metodología de ese canje, ¿no? Que es lo que vamos a seguir trabajando en estos meses. Los que les contaba, ¿no? Digo, ¿cómo llegamos hasta acá? O por qué se está hablando tanto de canje de deuda, que es algo que viene surgiendo todas las semanas en noticias y en reuniones internacionales, y nuestro presidente Alberto Fernández lo viene mencionando constantemente. La realidad es que hay un contexto internacional que está implementando o que está como empujando un cambio muy fuerte en la agenda de la arquitectura financiera internacional, ¿no? Básicamente por tres o cuatro factores principales. Uno, la crisis climática, de la cual todos escuchamos hablar y todos conocemos. Por otro lado, la crisis de deuda, ¿no? De deuda externa, que es un factor relevante a la hora de este trabajo y de esta presentación. Por otro lado, la deuda ecológica, ¿no? Digo, que es un concepto interesante para charlar, que tiene que ver con la deuda que tienen algunos países más desarrollados con otros países en términos de servicios ecosistémicos y de degradación ambiental. Y otro de los factores que está empujando para que se cambie la arquitectura financiera nacional tiene que ver con las consecuencias, por supuesto, de la pandemia de COVID-19. Estas cuatro razones principales están empujando a la nueva arquitectura financiera y ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Pero después nos metemos un poco más en Argentina, ¿no? Digo, ¿qué está pasando en Argentina? Bueno, Argentina tiene un potencial en materia climática fenomenal, digo, muy grande por los recursos naturales que tiene y de conservación, por supuesto, pero a la vez tiene problemas estructurales de vulnerabilidad social, de pobreza multidimensional y unas complicaciones que todos conocemos en la macroeconomía, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para eh, equilibrar estos factores a la hora de un instrumento de canje de deuda? Es algo que tenemos que tener en cuenta. Uno de los temas que evidentemente tenemos que hablar también si nos metemos en este instrumento tiene que ver con valorizar los servicios ecosistémicos. Sabemos que este es un tema candente, digamos, es un tema delicado, entonces hay que tratarlo con mucho cuidado y todavía no están tan claros los mecanismos de valorización y de pago por servicios ecosistémicos, pero entendemos que es uno de los instrumentos o de las variables que le podría dar fuerza y escala a un inminente canje de deuda. Entonces lo vamos a mencionar, pero con cierto cuidado, ¿no? Después,
ya nos metemos de lleno en ese instrumento. Digo, ¿qué es un instrumento de canje de deuda? ¿Qué es un instrumento de canje de deuda por inversión en naturaleza? ¿Y qué es un instrumento de canje de deuda por acción climática? Que son dos instrumentos distintos en cuanto a destino de financiamiento. Y nos metemos, como decíamos, un poquito más de lleno en los antecedentes. ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, lo que hablábamos, ¿no? La crisis climática, hace poquito con el IPCC dando una alarma muy fuerte de que tenemos que seguir reduciendo emisiones para lograr bajar los 2 grados, ¿no? Digo, no excedernos de los 2 grados que los científicos venían mapeando hace años, y también ahora con un desafío un poco mayor de no superar los 1,5 grados, ¿no? Entonces, ahí es una advertencia que nos marcó de manera internacional y que eso empuja también a que las finanzas o el sistema financiero se reorganice de forma distinta, ¿no? Sobre todo con el gran hallazgo, ¿no? De hace unos COPs atrás, de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿no? Y esto está pesando cada vez más en las conversaciones climáticas y conversaciones de financiamiento climático que ahora se están por llevar a cabo en Glasgow, por ejemplo, en el próximo COP. Pero además de la crisis climática de la cual todos nos enteramos, hay un problema muy fuerte de endeudamiento en todo el mundo. Por ejemplo, todos los países de Latinoamérica están, bueno, todos, ¿no? Pero muchos países de Latinoamérica están endeudados y en algunos casos representan el 75% del PBI, ¿no? De las economías, eh, o el 60% de las exportaciones, que son números insostenibles y muy, muy altos. Y encima esto sucede en una instancia en la cual el 70% de la deuda, el servicio de deuda mundial que vence en 2021, está en manos de países de renta media superior. No estamos hablando de países de ingresos bajos, ¿no? Digo, sino que el 70% de la deuda está en países de renta superior. Y el FMI y algunas instituciones financieras internacionales vienen trabajando por la insostenibilidad de la deuda de Países Bajos, con programas de reestructuración y de condonación, pero hoy se está haciendo poco todavía con los países de renta media, ¿no? Digo, que son los que tienen el 70% de la deuda. Entonces, es un tema que se está trabajando también en la nueva arquitectura financiera internacional. ¿Qué pasa con las deudas de los países que no son de bajos ingresos, que son la gran parte de la deuda del mundo, ¿no? Todo esto se da en el marco de la pandemia y de limitaciones de países en desarrollo de acceder al financiamiento para poder paliar las consecuencias sociales, ambientales de la pandemia, no digo, y económicas, por supuesto. Entonces, todo esto potencia y de alguna manera empuja estos 4 factores a una nueva arquitectura financiera internacional, ¿no? Siempre hablando de que la deuda ecológica, la deuda financiera, la deuda externa, están muy vinculadas, ¿no? Porque en general muchas de nuestras economías latinoamericanas dependen de ingresos, de divisas que vienen del uso de los recursos naturales, ¿no? E incluso de la gradación de los recursos naturales. Entonces, son todos temas que se entrelazan, por eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, el mundo está yendo a una nueva arquitectura financiera internacional. A partir de estas problemáticas que hablábamos, hay un nuevo paradigma que emerge, ¿no? Que es el paradigma de las finanzas sostenibles, que viene sucediendo hace varios años, ¿no? Por ejemplo, en el 2016 con los Principles for Responsible Investment, y en varias iniciativas que fueron a nivel internacional empujando esta agenda de finanzas sostenibles, como la Alianza de Bancos con Valores en el 2010, y un montón de iniciativas que van sucediendo año tras año y que van empujando el paradigma de finanzas sostenibles hacia el mainstream, ¿no? Y el crecimiento exponencial de ese tipo de inversiones que buscan rentabilidad, pero también buscan un impacto social o ambiental positivo. Esto se da en un marco mucho más amplio de compromisos internacionales, como son los ODS, ¿no? En el 2012, o como es la encíclica de Laudato Si, del Papa Francisco, o incluso los nuevos acuerdos o pactos verdes que se dan en Estados Unidos y en la Unión Europea, que vienen a trabajar sobre la reducción de emisiones y también sobre una recuperación sostenible, ¿no? Entonces, todo esto incita a que haya un contexto favorable, ¿no? Para este tipo de instrumentos, ¿no? Por supuesto, también las NDCs y las contribuciones a mitigar el cambio climático, a la reducción de las emisiones, con las supuestas promesas de carbono neutralidad en 2050, que entendemos que deberían ser revisadas e incrementadas para lograr los objetivos que el IPCC marcaba. Y esto se da en el marco de instituciones financieras internacionales como el FMI, el Banco Mundial,
planteando un nuevo escenario de un nuevo Bretton Woods, ¿no? Un nuevo acuerdo internacional de cómo manejar las finanzas de manera internacional. Así que también trae a la mesa una posibilidad concreta, ¿no? Incluso de adoptar políticas concretas de hacer algo cuando la deuda sea sostenible o de trabajar en mecanismos de canje de deuda que incluyan cambiar a acreedores ambientales por deudores financieros, ¿no? Digo, todo esto entra en el marco internacional y nos posiciona en un buen momento para hablar de estos temas, ¿no? Digo, incluso en algunos casos es el FMI y algunas instituciones son las que están empujando esos temas para que sucedan, ¿no? Mientras tanto, en Argentina, lo que ya sabemos, ¿no? Digo, que somos un país con niveles de deuda muy elevados, que están llegando al 125% del PBI, con compromisos climáticos realmente bastante acordes, pero que podría mejorarse ahora con este nuevo objetivo de 1,5, y con una complicación social, ¿no? Que es estructural, ¿no? De 30% de pobreza estructural hace muchos años, que ahora está llegando a un poquito más del 40%. Entonces, esto es lo que está pasando en Argentina y por otro lado, eso es lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para aprovecharlo, ¿no? O cómo hacemos para aprovechar esta oportunidad de generar un canje de deuda, que ahora vamos a hablar un poquito más de qué se trata. Ni hablar de todas las posibilidades que tiene Argentina en términos de adaptación al cambio climático, ¿no? Y de generar servicios ambientales y ecosistémicos, ¿no? Por todas las riquezas naturales que tiene. Y de ser uno de los países con mayor biodiversidad eh, geográfica del mundo, ¿no? La verdad que en ese sentido somos muy favorecidos. Además, está sucediendo en Argentina también empujando muy fuertemente todo lo que es la finanza sostenible, ¿no? Se construyó una mesa técnica de finanzas sostenibles con varios sectores como el Ministerio de Economía, eh, se generó o se está trabajando en taxonomías de finanzas sostenibles internacionales para definir a dónde sí conviene que vayan las inversiones de manera verde, ¿no? O lo que está haciendo la CNB en el mercado de capitales con las guías de los bonos sociales verdes y sostenibles, cómo el mercado de capitales se está abriendo a este tipo de iniciativas para financiar proyectos sociales o de impacto positivo, o el protocolo de finanzas sostenibles que trabajaron los bancos hace 2 años, ¿no? Pero hay un montón de iniciativas que están empujando todas estas cuestiones y que nos permite aprovechar esta ola, ¿no? Esta nueva ola de finanzas sostenibles y la posibilidad de canje de deuda. Ahora, ¿qué hablamos cuando hablamos de canje de deuda, ¿no? Ya sea por inversión de naturaleza o por acción climática? Básicamente es un instrumento financiero por el cual un acreedor condona deuda para que esa deuda sea invertida en cumplir ciertos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, por ejemplo, Argentina dejaría de pagar cierta deuda y esa plata, ese capital, se daría vuelta y lo invertiría en proyectos que logran buscar objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a trabajar un poquito más sobre este concepto, pero en principio los canjes de deudas se dividen como en tres clasificaciones, ¿no? Por actores, por tipo de canje y por destino, ¿no? Un canje de deuda por actores puede ser un canje de deuda bilateral cuando se da entre dos partes bien definidas, ¿no? Y directas, como puede ser Argentina canjeando deuda con Estados Unidos. O se puede dar un canje de deuda tripartito, que es decir que participa un tercer actor, porque tiene tripartito porque son tres actores, y por ejemplo puede ser una organización internacional ambientalista como The Nature Conservancy, que lo que hace es adquirir un porcentaje de la deuda que tiene un país endeudado y luego repagar la deuda. De esa manera se queda con el capital para invertir en proyectos ambientales o sociales, ¿no? Son distintas tipologías de canje de deuda por los sectores que participan. Pero también es importante dividirlos por el tipo de canje que se podría dar. Digo, el canje puede ser de un proyecto específico, como por ejemplo el capital que se condona se invierte en una reserva natural en conservación, que ya está delimitado del proyecto, o el capital que se logra canjear se pone en un fondo contravalor, que es un fondo que de alguna manera se constituye para seleccionar proyectos ex post y decidir en qué proyectos se podría invertir ese capital que se logra canjear, ¿no? Son dos metodologías distintas de financiar o de seleccionar los proyectos. Por último, también es muy importante definir el destino, digo, y lo más importante, te diría, el destino del capital, ¿no? Entonces,
puede ser un canje de deuda por acción climática o puede ser un canje de deuda por naturaleza. Cuando hablamos de acción climática, todos en esta mesa me imagino que sabemos lo que hablamos. Cuando hablamos de naturaleza, hablamos de conservación, sobre todo, de conservación de naturaleza. Vamos a agregar ahora, después de entrar en tema, el tema de la recuperación sostenible como un destino que incluye a los otros dos, es decir, incluye la acción climática, incluye la conservación en naturaleza, pero también incluye el impacto social, ¿no? Y las comunidades locales, ¿no? Y la cuestión económica, generación de empleos y de desarrollo económico del país, ¿no? Digo, que no nos quedemos solo en lo ambiental, digo, porque Argentina, hemos visto todas las complicaciones sociales que tenemos, no podemos ser solo un instrumento que contemple solo lo ambiental. Por eso hablamos de un canje de deuda por recuperación sostenible. Cuando tenemos un instrumento de estos tipos, bueno, básicamente hay varios actores que participan, ¿no? Digo, pueden participar, por supuesto tienen que participar los acreedores, pero también pueden participar instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, clave que participan las agencias de desarrollo multilaterales, es clave que participen también las agencias de rating crediticio, porque si no lo hicieran puede generar un problema en el rating de la calificación de uno de los países que participan. Y básicamente se trata de un instrumento que sobre todo le saca presión al mercado de divisas, pero por otro lado le mete presión al presupuesto, ¿no? Porque por un lado decís, bueno, dejo de pagar este porcentaje de la deuda que se paga en divisas, pero esa misma plata me tengo que dar vuelta y en vez de pagarla en servicios de deuda, la tengo que usar en invertir en proyectos ambientales o sociales de acción climática, ¿no? Entonces, eso mete presión al presupuesto, porque la deuda, si se pagaba en 20 años, el presupuesto de inversión en los proyectos se tiene que ejecutar en 1, 2 o 5 años, ¿no? Entonces, ahí hay un trade-off muy fuerte entre el margen presupuestario y también la tasa de conversión. La tasa de conversión es un concepto clave a la hora de un canje de deuda que tiene que ver con, bueno, qué es el porcentaje de quita de capital o de deuda que vamos a tener por este instrumento. No digo, probablemente o casi siempre se condona un porcentaje de la deuda a través de este instrumento y es clave entender este trade-off para generar un instrumento que sea beneficioso en términos macroeconómicos y financieros para el país deudor, por supuesto. ¿Por qué algún país querría entrar en un canje de deuda? Bueno, los países acreedores en principio tienen ventajas que tienen que ver con aumentar su ayuda al desarrollo a países en desarrollo. También en algunos casos, si es un canje tripartito, venden ciertos activos financieros que son de baja calidad, por ejemplo, de un país endeudado de muy bajos ingresos que probablemente no pueda pagar la deuda, entonces de esa manera lo venden a un porcentaje menor, pero por lo menos recuperan algo de capital, vendírselo a una ONG ambientalista como puede ser TNC, en el caso que mencionábamos antes. También, por supuesto, y la mayor ventaja tiene que ver con contribuir a objetivos climáticos mundiales, ¿no? Digo, que todos necesitamos, digo, que todos los que estamos en este planeta lo necesitamos. Y trabajar en la mitigación de la deuda ecológica, que es el concepto que hablamos, ¿no? Digo, en poder mitigar la deuda ecológica que generaron muchos años atrás con países en desarrollo. Y esto nos parece central también traerlo al debate. Las ventajas para el deudor son un poquito más evidentes, ¿no? Básicamente se reduce la deuda por la tasa de descuento que hablábamos. Se mejora el perfil financiero del país porque se condona la deuda de alguna manera. Entonces ya la cuantía de la deuda es mucho menor a la que se tenía. Y por supuesto la gran ventaja que tiene que ver con el impulso a la recuperación de la economía y la inversión en proyectos estratégicos verdes de largo plazo, ¿no? La transición energética, la adaptación al cambio climático, etc. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pero esto, que suena todo muy lindo, también tiene ciertas preocupaciones o ciertas alarmas que hay que poner sobre la mesa, que hay que trabajar y por la cual estamos dialogando con muchas instituciones del sector social y sector de la sociedad civil para poder generar instancias o medidas de mitigación que sean buenas a estas preocupaciones. Por ejemplo, se escucha mucho de que un canje de deuda podría generar una pérdida de soberanía de recursos naturales. Ahora vamos a ver que esto no es así. Hay un tema financiero que hablamos, ¿no? Digo que de alguna manera un canje de deuda lo que hace es pagar de forma adelantada la deuda para invertirla en proyectos sociales o ambientales. Entonces,
esto se hace incluso más fuerte si vos no estás en una política de pagar la deuda, ¿no? Por ejemplo, si algún país dijera, che, la deuda no la vamos a pagar, pero entre un canje de deuda, bueno, en ese sentido, entonces estás incrementando eh, el gasto fiscal, básicamente, estás incrementando la presión sobre el presupuesto para invertir en esos proyectos. En la medida que vos estés pagando la deuda correctamente, bueno, esta presión al presupuesto es menor, porque ya lo tenías presupuestado como servicio de deuda, ¿no? También hay un posible efecto indeseado en la inflación, ¿no? Si vos, en vez de pagar la deuda en 20 años, te das vuelta e invertís en 2 años esa cantidad de capital que vayamos a canjear en proyectos, puede generar un efecto inflacionario que no es deseado en países como Argentina ni tampoco en ningún país de Latinoamérica, me imagino. Otra de las preocupaciones muy grandes es cómo se van a seleccionar los proyectos y qué impacto social o qué impacto van a tener las comunidades locales de los territorios, especialmente comunidades originarias que suelen ser las comunidades que están trabajando o que están viviendo en ecosistemas ambientales más valorados, ¿no? Y ahí entra a reflotar el acuerdo de Escazú, ¿no? Digo, que esto se cumple. Entonces, ¿cuáles podrían ser las medidas de mitigación frente a estas preocupaciones que son las que más escuchamos frente a este instrumento, esta posibilidad de un canje de deuda? Bueno, con respecto a la soberanía y los recursos naturales, hay que tener muy claro y hay que explicar muy bien que esto no se trata de entregar recursos naturales, ni mucho menos, sino que esto, de alguna manera, se trata de, eh, básicamente, de valorar servicios ecosistémicos y de usar capital para invertirlo en proyectos sociales y ambientales, de acción climática, de conservación de naturaleza y desarrollo sostenible. Entonces, eso es fundamental dejarlo muy claro. No se cede y no se entrega ningún recurso natural. Después, con respecto a la preocupación financiera, ¿no? De trade-off entre el margen presupuestario y la tasa de conversión, es importante conocer muy bien el presupuesto que tiene cada país, por ejemplo, en este caso Argentina, para pagar la deuda y poder generar compromisos de inversión que estén alineados a ese presupuesto, ¿no? Para no aumentar el compromiso presupuestario que ya se tenía preestablecido, ¿no? Otra de las cosas que se puede hacer para evitar efectos inflacionarios macroeconómicos puede ser distribuir la emisión monetaria con mecanismos de mercado de capitales como pueden ser bonos, ¿no? De esa manera no emitís todo de una, sino que vas generando distintos instrumentos que van inyectando capital a lo largo del tiempo, ¿no? Y por supuesto, una de las claves tiene que ser eh, generar mecanismos claros, autónomos y transparentes que participen con participación comunitaria, perdón, eh, y que se puedan generar planes de desarrollo integrales, que no solo contemplen lo ambiental, como dijimos antes, ¿no? Que también tengan cuestiones de educación, de empleo, etcétera, ¿no? Digo, eso nos parece súper relevante. Esto que parece algo novedoso, y de hecho lo es, tiene muchos antecedentes, digo, hay muchas experiencias anteriores. Estuvimos mapeando poco más de 50 experiencias en 15 países que sucedieron entre 1987 y el 2000, ¿no? Después del 2000 también sucedieron varias más, pero es importante decir que es un instrumento bastante viejo, ¿no? Pero un poco distinto, que ahora vamos a trabajar sobre eso. Eh, para hacer una idea, el promedio de deuda canjeada en estos 50 experiencias mapeadas es de 3.350.000 pesos, perdón, dólares, que es bastante menos dinero de que se necesitaría para hacer una acción climática nacional, ¿no? Son instrumentos que en general se usaban en los 80 y los 90 como mecanismos de generar una solución al riesgo de default y también para conservar ecosistémicas. Eran básicamente canje de deudas por conservación de naturaleza, donde el capital que se lograba canjear de deuda se invertía en conservar alguna área natural, alguna reserva natural. Esto es generalmente lo que sucedió hasta ahora, ¿no? Digo, y en esa situación están, por ejemplo, el caso de Costa Rica, que es el caso más grande que mapeamos, que fue de 53 millones de dólares, que se generó un canje de deuda bilateral a través de un fondo de contravalor, ¿no? Para una reserva natural. El caso de Seychelles es uno de los casos que más resonó también, que fue para conservación de océanos por 22 millones de dólares, y algunos otros casos más que se vienen trabajando. Es importante también destacar que varios presidentes de Latinoamérica en los diálogos de alto nivel de cambio climático y
de adaptación al cambio climático, vienen mencionando este instrumento y vienen solicitando este instrumento a los países desarrollados y a las instituciones financieras internacionales, como es el caso de Colombia y de Ecuador también, ¿no? Que son instrumentos que se están diseñando, ¿no? Entonces, en los antecedentes son estos canjes de deudas más chicos, generalmente para conservación, generalmente con un objetivo distinto, que es el que hablábamos antes, que tiene que ver con conservar ecosistemas y disminuir el riesgo de default, básicamente. Y ahora lo que se propone, digo, como en esta nueva instancia, en este nuevo contexto, tiene que ver con canje de deuda un poco más ambiciosos en términos de montos que se puedan canjear y que se den para destinos de acción climática, ¿no? Y de recuperación sostenible, que básicamente enfrentan el tema de la recuperación económica y también se inviertan en proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático, ¿no? Digo, es otra cosa, ¿no? Porque son instrumentos mucho más grandes, pero que se valen de todos los antecedentes que ya sucedieron de inversión en la naturaleza. Entonces, eso es lo que fue sucediendo, ¿no? Digo, y eso es lo que nos da pie a generar un montón de experiencias y un montón de aprendizajes de instrumentos anteriores, con ciertas diferencias como las que hablábamos. ¿Qué pasa en Argentina? ¿No? Digo, bueno, hablamos un poquito de la deuda, para que tengan una idea, la deuda del primer trimestre de 2021, que es el último dato que conseguimos, es de 355.556 millones de dólares, que es aproximadamente el 125% del PIB argentino, lo cual es una deuda que viene creciendo y que está en niveles bastante elevados. Esa deuda, el 40% está en manos del sector público, 37% del sector privado y otro 22,5% en manos de multilaterales y bilaterales. La diferencia es deuda pendiente de reestructuración. Para que se den una idea, estamos hablando de 135.425 millones de dólares en manos del sector público, casi 125.000 millones de dólares del sector privado y 75.500 millones de dólares en manos multilaterales y bilaterales. Y estos últimos 75.500 millones de dólares son relevantes a la hora de canje de deuda porque son con quienes se podría generar una mayor facilidad de canje. De estos 75.500, 45.000 corresponden al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y de hecho, estos se están trabajando sobre una posibilidad de canje, que posiblemente no sean los 45.000 millones ni cerca, pero sí que se contemplan estos como una posibilidad de trabajar sobre un porcentaje de esta deuda a canjear, ¿no? De esta deuda que tenemos, vencen en 2022, ya, digamos, el año que viene, 33.500 millones, que es un porcentaje bastante grande, ¿no? Pero ¿qué pasa con todo este capital que logremos o no canjear? Bueno, básicamente la idea es llevarla a proyectos financiables, ¿no? Y lo más importante, hablando con muchos especialistas en instrumentos de canje de deuda, es trabajar sobre los proyectos financiables. Sobre todo, la clave tiene que estar ahí, porque no hay nadie no hay ningún acreedor que decir, te condona la deuda y te doy un cheque en blanco, ¿no? Digo, la clave es tener proyectos financiables maduros, que sean relevantes, con impacto ambiental muy, muy fuerte, y que podamos monitorear e ir controlando sus cumplimientos, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos pensando? Estamos mapeando proyectos que puedan ser financiables, ¿no? Sobre todo en proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático. Pero, por ejemplo, también estamos pensando en, en hacer una transición energética a nivel nacional, ¿no? Digo, descarbonizar la matriz energética, generación de energía renovable, sobre todo las plantas renovables que ya están licitadas pero que todavía no se financiaron, o planes de programas de eficiencia energética, etcétera, ¿no? Digo, todo lo que sea la matriz, hacer una transición de la matriz energética nos parece fundamental poder incluir como uno de los proyectos que se podría financiar con este capital que se podría canjear. Por supuesto, proyectos de conservación y regeneración y alineado a eso, pago por servicios ecosistémicos, que es mucho tiene que ver con el panel que estamos hablando y seguramente Federico lo va a trabajar muy bien y todo la posibilidad o la potencia que tiene el Gran Chaco americano para brindar este tipo de instrumentos, ¿no? De conservación de bosques, de huella de carbono y de pago por servicios ecosistémicos, ¿no? En un
mercado que pueda pagar por ello. Pero después también estamos pensando no solo en términos ambientales como hablamos, sino también en desarrollo de cadenas de valor sostenibles. Y acá también el Gran Chaco tiene una oportunidad muy importante, ¿no? Por ejemplo, con la harina de algarroba. O por ejemplo en otras bioregiones del país, como puede ser el desarrollo de la tuna, el desarrollo de la guayaba, del bambú, del ricino, o de Mauc, o de Sauco, que son todas iniciativas que está trabajando Lino Barañao para desarrollar en el país, ¿no? Cadenas de valor que generen divisas incluso, que generen impacto ambiental positivo, que generen empleo también, ¿no? Y una posibilidad de desarrollo para el país a nivel integral. También estamos pensando, alineado a eso, en hacer transiciones de las matrices de agricultura y ganadería en nuestro país, por el peso que tienen en la matriz productiva de nuestro país, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con regeneración de suelos y pastizales a través de la ganadería regenerativa, la captura de carbono, la mejora en el suelo y la retención hídrica, impacto en la biodiversidad. Todos son proyectos que se podrían financiar con este capital. Y creemos fundamental poder mapear una buena cantidad de proyectos que estén maduros para recibir inversiones de este tipo, ¿no? Pero básicamente tenemos que encontrar proyectos que cumplan ciertos criterios, ¿no? Y ahí los invito también a todos o a los interesados que nos puedan traer proyectos en esta lógica. Bienvenidos sean porque estamos mapeándolos. Son proyectos que mitiguen toneladas de carbono, como hablábamos antes, que impacten la adaptación al cambio climático positivamente, que generen empleo, ¿no? Que generen divisas para resolver el tema de la deuda de manera sostenible, ¿no? Que sea un canje y después que necesita hacer otro canje y necesita hacer otro canje, porque eso no va a suceder. Digo, tenemos que aprovechar esta oportunidad de canje para hacer un cambio en la matriz productiva. Entonces eso es fundamental. Que estén alineados a la taxonomía de finanzas sostenibles que se está construyendo, la mesa técnica de finanzas sostenibles que todavía no está, pero que la idea es ir desde taxonomías marrones hacia taxonomías verdes, ¿no? Y poder llevar capital ahí. Que tenga impacto en las cadenas de valor y también en la industria nacional. Que tenga impacto en la federalización, en el arraigo territorial, en las comunidades locales, como hablamos en su momento. Y en ese sentido creemos que el Gran Chaco es un epicentro de un montón de servicios ecosistémicos de cuestiones productivas, actividades productivas alineadas y sostenibles que podrían ser financiadas, ¿no? Y que los invitamos también a mapear. Y bueno, básicamente eso para terminar, creemos que es un instrumento novedoso, que tiene ciertos antecedentes, que el contexto internacional lo está empujando para que suceda, que hay alineación política entre las instituciones financieras internacionales que son acreedoras y también hay mucho interés políticamente, ¿no? Y en nuestro país, que es un instrumento complejo, digamos que hay que sortear un montón de dificultades y un montón de desafíos, hay que diseñarlo muy bien, sobre todo teniendo en cuenta la selección de los proyectos y ver cómo se van a rendir esos capitales que se podrían canjear, pero que es una oportunidad estratégica que Argentina debería aprovechar. Y los invitamos a todos interesados a que nos contacten y que podamos trabajar juntos en esta propuesta. Muchas gracias.